Bueno, estamos en comunicación con el legendario director de la revista Fierro, el gran escritor de novelas, de thrillers con mucha particularidad, de un encantador detective, Echenique, y de tantas otras cosas. Uno de los hacedores de la revista que yo dirigía, de ese famoso póster ¿Dónde está Oesterheld? Uno de sus creadores, con Eduardo Maicas, con Sanyu, con todos esos queridos compañeros, el Negro Dolina, Juan Sasturain. Bienvenido a la mañana de tarde de Juan Domingo, Juan. Lo conozco. ¿Cómo va, Martín? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, viejo? Aquí estamos con Horacio del Prado, con Ricardo Plazaola, con Claudio Orellano, con Diego Carbone, con Nora Lafón. Quiero parir. Nos quedamos con la gana de incorporarte a la discusión con Poncico del fútbol de hace un rato, para no saltar tu horario, digamos. Pero ¿Y de qué discutían? ¿De qué discutían? Hablábamos de las selecciones nacionales de distintas épocas, a partir de cómo viene la próxima, después del plantel que mostró Scaloni. Sí. Nada más que para opinar, no sé, sin tener una posición a favor y en contra de nada, digamos. Pero claro. la verdad que este es un equipo que ha demostrado saber lo que hace. Obviamente, sí. Y la verdad que nos sorprendió a todos, mérito de él, ¿no? Sí, una gran responsabilidad. Por ejemplo, podíamos haber pensado que todos estos pibes que estuvo probando iban a aparecer en la lista, y prácticamente no aparecieron, digamos. Les está dando el lugar que corresponde, que es aquellos que aspiran a llegar a un lugar, digamos, ¿no? Y que al cual han llegado todos los jugadores que ganaron el Mundial y todos los que ganaron la Copa América también. Claro. Él está haciendo como la selección como si fuera un equipo, ¿no? Un equipo que tiene su propia reserva, es un equipo. Él arma un equipo, ¿no? Es como un equipo más la selección nacional, ¿no? Uh-huh. Por eso los lleva al sub-20, que tiene un sub-20, un sub-17, un sub-20, y de ahí van saliendo los jugadores. Es como un equipo, ¿no? Es raro que vengan, que no pasen por las inferiores, entre comillas, para llegar a la selección. Por lo menos en estos últimos 2 años, ¿no? Ese parece que es el criterio. En fin, eso es. Además, además los sigue y digamos tiene muy en cuenta que estén jugando en sus equipos en primera división, que estén presentes en los planteles de los equipos de Europa o del resto del mundo. Sí, lo toma muy en cuenta eso, cosas que en otros momentos uno desconfiaba de ese tipo de criterios. Pero bueno, evidentemente es un criterio. Él vive afuera, ninguno vive acá, así que él vive afuera, lo ve mucho más allá que si juegan acá, obviamente. Y sí. Es todo muy raro, Martín. Es todo muy raro, pero es así y el resultado es bueno y técnicamente hermoso. Está muy bien. Sí, el último partido con Brasil verdaderamente fue una exhibición del Colón, ¿no? Sí, es para que los brazucas piensen todo de nuevo. Sobre todo para ellos, pobres, ¿no? Yo creo que los brasileños tienen muy buenos jugadores, van a reaccionar, se ordenen un poquito la cabeza, tienen muy buenos jugadores. Les falta un par por ahí, pero se van a acomodar, los brazucas se van a acomodar como corresponde y como queremos que lo hagan, ¿no? Y este director técnico que traen de Italia, Agnelli, ¿no? No, Carlo Ancelotti. Ancelotti, que ya se lo están tirando abajo porque destituyeron al presidente de la Confederación, Juan. Claudio Orellano te saluda, Juan.
¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, hasta Lula opinó. Claro, hasta Lula opinó, exacto. ¿Cómo no va a opinar Lula? Dice, ¿cómo vamos a dar un técnico de afuera? Es como si nosotros nos trajeran un técnico. Bueno, en fin, no quiero ni pensar. En cualquier momento. En fin. Hemos elegido llamarte para hablar de uno de los temas más favoritos para nosotros, que es el querido Héctor Germano Oesterhel, ¿no? Qué bueno. Martín, sí. La idea del póster, vamos a volver a la idea del póster. La idea del póster fue tuya. No, bueno, participamos. Estábamos todos ahí. La idea del póster fue tuya. Teníamos para los compañeros que están ahí, nos reuníamos ahí. Tengo algunas fotos muy lindas de esas reuniones colectivas que vos tendrás también. No. ¿No tenés una foto de ahí cuando nos juntábamos? No. Tengo una del principio muy linda, cuando teníamos la oficina ahí en la calle Jujuy. Tengo una de cuando nos reuníamos todos ahí. Hablamos de una revista Feriado Nacional que sacamos a último momento, cuando se estaba por decidir entre Alfonsín y Luder, y nosotros, más allá de nuestra opinión sobre Luder, queríamos defender el campo del peronismo. Entonces, como la revista Humor, que era una realización extraordinaria, y que además había mantenido su nivel durante bastante tiempo, gambeteando a la dictadura, dijimos, bueno, vamos a hacer una revista. Y claro, porque Humor estaba muy alineada. Humor estaba muy alineada con el sí, obviamente, claro, que estaba muy alineada ahí. Entonces nosotros hicimos nuestra revista Nacan Pop por ese lado, ¿no? Totalmente, ahí fuimos. Que fue feriado nacional porque era lo que habían prohibido la dictadura, los feriados. Totalmente. Fue muy divertido mientras duró. Supimos cagarnos de risa de nosotros mismos, además. En fin, es una historia muy cortita, pero fue muy linda y divertida. Bueno, pero el afiche fue extraordinario. Y eso, Martín, yo creo acordarme de que la idea del póster fue tuya. Habíamos conseguido que viniera a testimoniar el primer testimonio que se divulgó de alguien que había estado con Héctor Encana, ¿no? Contá eso porque yo te pedí que fueras vos personalmente a hablar con él y vale la pena la anécdota. Sí. Ahora, yo tengo algunos ejemplares de Feriado Nacional, ¿no? Y este muchacho que había estado, era un psicólogo, ¿no, Martín? Creo que sí. Eduardo Arias. Sí, que después hubo un dibujante muy bueno que vino después, sabía que era sobrino. Bueno, este Eduardo Arias había estado con Héctor en NACA, y él tuvo la suerte de salir, ¿no? Pasó por ahí y tuvo la suerte de que lo soltaran, ¿no? Pero asistió, probablemente debe haber sido la Navidad del 77, la última que debe haber. Por ahí la erro, muchachos, pero él asistió a la Navidad del 77 cuando le sacaron la capucha, charlaron un poco, pudieron hablar, en fin. Y fue el primero que dio ese testimonio, que después, entre los testimonios que se reunieron en el Nunca Más, bueno, estaban los testimonios de Ana María Caruso, de Cardi, la gente que lo había visto, a Héctor adentro, etcétera. Bueno, publicamos ese hermoso testimonio, muy rico ustedes corríjanme si me equivoco, si me acuerdo mal. Publicamos ese hermoso testimonio y lo acompañamos con algunas cositas más que escribimos. Yo escribí un cuentito que se llamaba En busca del padre perdido, que eran los personajes y se juntaban para buscarlo a Héctor, y después el póster lo hizo el extraordinario Félix Saborido, y no lo firmó. Un gran copista de estilos, porque cada uno de los personajes, en busca de su autor, los hizo a la manera de cada uno de los dibujantes que lo había dibujado. Claro, Félix un gran dibujante sin estilo, digamos. Un copista extraordinario. Podía imitar perfectamente a Pratt, podía imitar a Breccia, podía imitar a Disney, podía imitar a Solano. A los que él más le gustaba Chester Gould, le gustaba muchísimo Crane, en fin.
extraordinario. Bueno, el laburo que se mandó, y lo hizo creo que un fin de semana, era un monstruo, ¿no? Un monstruo. Un monstruo. Sí, sí, porque era la ficha aquel que decía ¿dónde está Oesterheld? Claro. Sí. Fantástico afiche, ese, precioso afiche. Y vos sabés que después, años después, Feli me lo regaló, mejor dicho, yo lo habré apretado, ¿no? Era un cartón, era sobre un cartón, el original era sobre un cartón grueso, ¿no? Y Feli me lo regaló a cambio de que yo le dije, yo te voy a dar unas cosas que tengo del viejo Brecha. Bueno, era cierto, muchos años después fue eso. Y hace unos años, yo lo tuve, y lo prestaba a veces para las exposiciones, yo tuve el original ese. Y en determinado momento, cuando estaba en la Biblioteca Nacional, pensamos hacerle un homenaje a Félix, a Saurido, con una exposición y todo, y yo le devolví el original. Me parecía que correspondía que lo tuviese él, sobre todo porque en algunos lugares habían circulado, sobre todo en Europa, que ese póster lo había hecho el Tano Prato. No, hay que reconocerle a Saborido su valor. Claro. Y le publicamos en Fierro lo volvimos a publicar en la última la Fierro de los años 2000, ¿no? Volvimos a publicar el póster, hicimos un lindísimo reportaje a Félix poniéndolo en el lugar que siempre se mereció. Sí, un grande. Un gran compañero, muy humilde y muy trabajador, muy capaz. Una de las coberturas que yo recuerdo de tu entrevista con Eduardo Arias, el psicólogo, que hizo contacto con nosotros y que yo te pedí que vos fueras el que lo entrevistara, fue una anécdota, o un par de anécdotas. Por ejemplo, cuando él se entera, por que usaban, en vez de papel higiénico, cuando iban al baño usaban diarios, y se entera por un diario que él tenía ahí disponible para asearse, de la muerte de Chaplin. Y entonces reúne a todos los que estaban presos con él, entre ellos un muchacho que casi nunca habló, un muchacho joven, y les contó quién era Chaplin. Mira, vos no pasa que no me acuerdo de eso, Martín. Sí, bueno, pero estaba en tu relato. Mirá qué bueno. Y después, una vez en el Festival de Cine Internacional de San Luis, estaba Geraldine Chaplin, ¿no? La hija. Sí, le hicimos una nota nosotros. Y yo le conté esa anécdota y quedó fascinada. Mirá. ¿No? Cómo corren, y dijo, sería lindo hacer un documental de eso. Y también me acuerdo de tu relato que este muchacho que estaba preso con ellos, joven, que no hablaba con nadie, una Navidad, gracias a Héctor, que le había hablado de la Navidad, del significado de la Navidad a todo el grupo, decidió, juntaba y les hacía juntar a todos miga del pan que le daban. Y con ¿Qué cosa les hacía juntar? La miga del pan que le daban. Sí. Y con esas migas fue e hizo un regalo para cada uno de los que estaba ahí en la Navidad. Qué tremendo, ¿no? Felicitarlo por su discurso en la inauguración de la feria. Ahí te habla Norita Juan Sasturain. Qué hermosura de discurso que hiciste, por favor. Qué maravilla. Bueno, el chamullo es lo mío. Pero es impresionante lo de Héctor, ¿no? Impresionante lo de Héctor. En fin. Yo decía... Hicimos un lindo testimonio ahí. Creo que estábamos en el año postrimería del 82, 83, ¿no es cierto, Martín? Claro. Estábamos ahí. Sí. Fue un buen momento y un buen testimonio. Creo que en ese momento estuvimos a la altura de lo que creíamos y lo que había que hacer. Estuvo muy bien eso. Me acuerdo una iniciativa tuya con el Negro Dolina de pasar un cuento de Bioy Casares
Sí. Y que ilustró Alberto Brecht, era un lujo asiático. Sí, totalmente. Totalmente. Dos cuentos cortos de hoy con dibujos de Alberto. Extraordinario. Qué grande feriado. Qué grande feriado. Nos hemos divertido mucho. Además teníamos un área zafada, teníamos un área zafada muy linda, un área de destape, de la cual no voy a dar pormenores, pero muy lindo. Juan, había que animarse en esa época a hacer, ¿eh? Sí, bueno, Mira, lo que hay pasa... que animarse más. Ahora te censura. Ahora sería tan incorrecto que no podíamos publicar nada. Claro. La corrección política y la cancelación son dos enfermedades Sí. que sumadas al fascismo en el poder, ni hablar, ¿no? Ni hablar, claro, pero había que ser valiente en esa época igual, Bueno, sigamos, había que ser irresponsable y llamar lo que hacía. Eso me gustó. Llamar lo que hacía. Claro, Martín, me meto con un córner, te estiro un córner. Horacio del Prado. ¿Qué haces, Juan? Este acontecimiento impresionante, que es el éxito del Eternauta, por lo que decía recién Claudio Orellano, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero te agrego que sobre todo era verlo. O sea, estamos presenciando un diálogo entre los dos tipos que yo conozco, Carlos Martín García y Juan Sasturain, más un tercero, pero que lo conozco hace menos tiempo, que es Miguel Ángel Foncueva, también un escultor y un seguidor de libros sobre... Sí. Ustedes fueron muy pioneros en alimentar el fueguito de Oesterheld y del Eternauta, cuando la historieta no estaba tan instalada como fenómeno obvio del arte como hoy, ¿no? Claro, sí, que en esos años, mira, la reivindicación, no digamos la reivindicación ni la puesta en valor, pero la puesta en foco, la visibilización del Eternauta, que se lo registrara como un fenómeno importante, existente primero, importante, como un relato importante para la cultura argentina, fue un trabajo que se fue produciendo paulatinamente, sobre todo desde el ámbito, o por lo menos las partes que a mí me tocaron, de los medios de comunicación y de la universidad. Eso fue desde fines de los 60, desde fines de los 60 en las cátedras nacionales de la facultad, durante la primavera camporista en nuestras materias. Yo estaba con Eduardo Romano, con Aníbal Ford, con Jorge Rivera, con el Gordo Laforgue. Es decir, hubo toda una reivindicación en nuestras cátedras de todo lo que eran las culturas llamadas marginales, o todas las literaturas marginales. Y en esa literatura marginal estaba la revalorización de la canción popular, la revalorización de la historieta, no en una forma paternalista, sino realmente como lo que eran los verdaderos, algunos de los grandes relatos que nuestra cultura había generado. Entonces, en la bibliografía y en los estudios de nuestras materias, ya aparece Oesterheld. Yo lo vi como tema de estudio a principios de los 70. Y en el año 78, y de eso estoy muy orgulloso realmente, no hay tantas cosas de las que estoy orgulloso en mi vida, pero es así, publicamos en el suplemento cultural de Clarín de los jueves, en el año 68, después yo sabría penosamente que en ese momento a Héctor lo estaban amasijando, ¿no? Publiqué la nota de recuerdo del Eternauta, que cumplía años, cumplía décadas, y me sacaron una doble página en el suplemento cultural de Clarín. Yo ahí sobre el final decía, hacía el elogio de la historia, la importancia que tenía, etcétera, etcétera, y sobre el final decía que bueno, que por lo que sabíamos, en este momento Oesterheld estaba fuera del país, había ido a Europa. Hablé de boca de ganso, de pelotudo nomás, ¿no? Porque no sabía. Sabíamos a través de Horacio Altura, lo había comentado, supongo, siguiendo el modelo de lo que había pasado con Solano, que se había ido de la Argentina llevándolo a su hijo que estaba adentro, y bueno, y le permitieron llevárselo, pero tenía que irse del país. Asociamos con lo de Héctor. Entonces, yo hablo ese día. ¿Puedo contar esto? ¿Lo puedo contar? Sí. Bueno, perdón, No, dale. Yo publico esa nota, pues esta historia la conocés, Martín. Publico esa nota en Clarín, estamos hablando de mediados del 68, 68. Y a la noche suena el teléfono en la corrección de Clarín, donde yo laburaba, y me abre una mujer y me dice, ¿usted sabe dónde estaba mi marido? Era Elsa, a la que yo no conocía.
Y le digo, no, la verdad, ¿y por qué escribió lo que escribió? Bueno, y ahí me sentí el último de los pelotudos, ¿no? Lo que era, además. Y le digo, no, porque nosotros creímos, pero ¿usted sabe lo que pasó? Y digo, no, la verdad que no sabía. En fin, ahí me desayuné, me junté con Elsa, lo conocí a Martín, que tenía 4 añitos. En fin, Miguel a partir de ahí me desayuné. A partir de todo el horror de la familia, todo lo que había pasado, la gallega que se oponía, la gallega Elsa se oponía a la militancia extrema de sus hijas y el que había sido su marido, ¿no? Ahora, la aparición de Hora Cero y Frontera, las 12 revistas de Oesterheld, revolucionaron el mundo de la historieta en su momento. Así es. O sea, los lectores que teníamos 12 años, 13 años... Nos rompió la cabeza. Yo tenía toda la colección de las 2 revistas. Qué bueno. Pero me vaciaron el departamento los milicos y se llevaron todo. ¿En serio? 2.500 discos, todos los libros y todas las revistas de Hora Cero y Frontera. Lo mío no fue tan aparatoso ni digno, yo la regalé como un boludo cuando fui a la facultad. Y bueno, uno cree que las cosas siguen, ¿no? En fin, nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Qué bárbaro escuchar este diálogo entre 2 de los capos. Foncueva, en uno de sus libros, Foncueva dice que Elsa Oesterheld, ella opinaba que lo mejor de Héctor Germán había sido la literatura infantil. Cosa que yo acepto como hipótesis, porque yo aprendí a leer con la revista Gatito. Tengo más años que algunos de ustedes. Claro, sí, todo lo que hizo en Abril y en Codex. Hizo muchísimo claro. Y muy bueno. Y también sin firmar en el Pato Donald. En fin, escribió muchísimo sobre todo el primer tercio de los 50, muchísimo. Todos los personajes de Gatito son de él. Todos los personajes. El palicero real. Claro, poco logro. Claro. El ogro rompococo. La bruja cachabacha. La bruja cachabacha la inventó él. Sí. Claro. La gatita terrible. Es impresionante que la bruja cachabacha, ¿no? Suena gracioso que lo haya inventado Héctor, ¿no? Lo inventó él, sí. No, yo no digo con qué aprendí a leer porque me sacan la edad. Yo aprendí a leer con UPA. Sí, señor, como todo el mundo de nuestra generación. Todo el mundo de nuestra generación. Sí. Tengo un ejemplar de UPA. Tengo un UPA. Una pregunta para Juan. Soy Plaza Ola, Juan Ricardo. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Una pregunta sobre el Eternauta, más precisamente. ¿Qué te pareció a vos? Lo que me pareció a mí, te cuento, el tema de la traducción del partido de truco. Me pareció un tema tremendo a dilucidar, ¿no? Y finalmente quedó como un partido de truco, de verdad. Entonces me puse a pensar cómo es que se traduce eso, cómo es que se le muestra esto a la gente que no entiende un carajo del truco ni de las palabras que se utilizan. Claro. Entonces me quedó como un acto poético eso, ¿no? Y la poesía se entiende o no se entiende. Es como una melodía que vos la tomás como melodía o no la tomás. Y tiene un significado propio. Así que me encantó la resolución que se hizo del partido de truco. A la mierda con las explicaciones demasiado imposibles, por otra parte, ¿no? Imposible. Es cuando uno ve una película japonesa o iraní y están haciendo algo en vida cotidiana, ¿no es cierto? ¿No? O están jugando al Go o algún juego que uno no tiene la más puta idea de cómo funciona. No tiene por qué tenerlo. Hay que dar clases de truco porque todo el mundo va a querer jugar al truco ahora. Bueno, tengo que empezar a trabajar de eternotautólogo, ¿no? A ver si podemos robar durante unos años con eso, ¿eh?
Sí, en buena hora, Muy che. bueno. En buena hora, porque Juan, te vi, ahora que me puse yo a estudiar a Oesterheld y a Eternauta, te vi en una entrevista que está en YouTube, que te hace Felipe Piña hace unos cuantos años, y vos reparabas en que el Eternauta lo primero que dice cuando se corporiza ante el guionista que va a contar su historia, que dice, estoy cansado, ¿no? De todo lo que había andado y todo lo que había visto. Y si vos no lo decís ahí, yo me la perdía esa. No, lo que pasa es que en la versión de la serie, que es muy buena, me gustó mucho la serie, pero no es una adaptación, ni siquiera es una versión, es un relato basado en, y así lo dice, Sí. Sí, las libertades que se toman, digamos, están autorizadas por el hecho de que no dice que es una versión ni nada, sino que está basado en. ¿No? Y eso se ve en la tipografía de los títulos, ¿no? Uh-huh. Se ve en la tipografía de los títulos. Y los cambios, primero, a mí me gustó mucho la serie. Me gusta, no sé cómo van a resolver algunas cosas después, pero bueno, ya veremos, ¿no? Pero hay algunas cosas que son diferencias fundamentales. Primero, la primera y fundamental es la desaparición del narrador. Claro. Es decir, ¿no? El relato comienza directamente ante el espectador, pero en la historieta, como bien todos sabemos, y es el mecanismo fundamental que hace posible el relato, lo que lo hace verosímil, existe un narrador anterior, el primer narrador, es un relato encuadrado, digamos, como una novela de Conrad, alguien que recibe un relato y lo cuenta, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso desaparece. Al desaparecer el receptor del relato, es decir, el guionista que nos habla a nosotros, ¿no? Y que nos cuenta la historia de ese tipo que viene de la nada, al desaparecer ese guionista, tampoco no tiene demasiado sentido en un principio cómo va a ser que ese guionista termine siendo, a lo largo de las distintas versiones, continuaciones y relecturas del Eternauta, un protagonista más de la historia, porque el destino del guionista / Oesterheld es de ser autor, es decir, de estar en la tapa, a participar dentro de la historia como receptor, a convertirse en personaje. En el Eternauta 2, Germán, que es el guionista, es un personaje más. Claro. Y en el Eternauta 3, cuando Héctor ya estaba asesinado y que le escriben otro, Germán sigue siendo personaje. Es decir, es un destino increíble eso, haber pasado de autor a personaje de una obra de la cual él no es autor, ¿no? El destino de... Bueno, eso es esa posibilidad, no sé cómo la van a resolver, supongo que talentosamente. Y la otra cosa es que el Eternauta que vemos en la serie no es el Juan Salvo, no el Eternauta, el Juan Salvo. El Eternauta no existe en la primera, existe Juan Salvo. El Eternauta se convierte al final. Claro. Él no es un Eternauta, es como vos o yo, como cualquiera de nosotros. Sí, sí. La condición de Eternauta existe solamente como posibilidad para que el relato exista. Pero el relato es el relato de una persona común. Bueno, Juan Salvo, el Juan Salvo de la miniserie, no es una persona común. Es alguien que ya ha vivido, ya tiene algo, ya tiene un saber, ya ha pasado por algo, ya lo vivió, ¿no? Y no es solamente una metáfora de Malvinas, no, ya lo vivió. Es decir, está contaminado, Juan Salvo está contaminado del personaje del Eternauta 2, que ya ha vivido, sabe. En cambio, el de Héctor, por suerte, no sabía nada. Aprendió de la práctica, aprendió de los que estaban a su alrededor, aprendió de Favalli, aprendió de Franco, ¿no? En fin, es muy lindo de ver eso, ¿no? Yo escribí esta mañana anunciando tu participación y del programa en general, que yo vivo este éxito mundial, este alcance del mensaje de Héctor, como un gran triunfo póstumo de Héctor. Totalmente. Frente a Henry Kissinger, frente a estos hijos de puta del proceso de reorganización nacional, frente a todos los gorilas que han estado a favor de destruir gente, de robar hijos y de asesinar creadores, ¿no? Totalmente. Como puse en forma poco oculta, que finalmente Héctor les ha roto el upite.
¿no? Estén donde estén. Claro. Digo, además no se habrá imaginado nunca, Héctor, Juan, que iba a ser subido por la plataforma Netflix y ser conocido en todo el mundo, ¿no? Sí. Es muy hermoso que se confirme una cosa que hemos intuido, porque nos dimos cuenta en algún momento, no solo nosotros, sino muchos lectores, que estábamos ante un relato que trascendía largamente las circunstancias de su creación y todo. Sí, incluso ese relato que había surgido en la periferia de la cultura, no registrado incluso como un relato, claro, ni siquiera como parte de la cultura, ese relato era probablemente el relato argentino más poderoso generado por nuestra cultura en la mitad del siglo XX. Nada menos. Y sí, y es exactamente así, y es muy hermoso que esto lo confirme. Esto confirma el hecho que la narrativa argentina, abarcando todos los soportes, de las películas, las novelas, ¿no? las obras dramáticas, etcétera, el relato más poderoso, el mito, el único relato mítico, es decir, que tiene capacidad de generar sentidos múltiples a través de las lecturas y aproximaciones, es este es. Y por eso es muy hermoso que este éxito internacional o esta repercusión, aunque sea puramente numérica, podría ser, no siempre la repercusión es sinónimo de valor en sí, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Pero es muy importante para nosotros como nación que ese texto y no otro nos represente. Y creemos que es así. ¿Qué te parece? Y que el enemigo en su ignorancia lo haya convertido en un éxito mundial. Bueno, no subestimemos al enemigo. No, para nada. Pero sepamos releer lo que ven todos en él, ¿no? Lo que ven todos en ese relato. En fin, estamos muy contentos por eso. Sí. Muy felices. Tenemos que estar muy felices por el talento argentino. Es lo que nos sobra. De todo lo que lo hicieron, ¿no? Sí. También es tan importante como el texto original, es la construcción. La adaptación. ¿No? Todo lo que hicieron, son tanto talento argentino que hay ahí, desde el director, la apuesta, los actores, todos los técnicos. Sí. Claro. Hay que destacar el trabajo de Bruno Estañaro, totalmente. El trabajo escenográfico. Pero todo nos representa, representa. Además es fruto de un amor, ¿no? Yo nunca hablé con Estañaro pero claramente es un acto de amor. Eso que hizo no es solo una serie de aventuras, es un acto de amor muy profundo, es una herencia. ¿Cuánto más cuidado, cuánto más atención se merece todo ese talento argentino para los que le dan los ocasionales detentadores del poder, ¿no es cierto? Tal cual. El maltrato, el abandono que estamos viviendo hoy con respecto a eso, es tan innegable como infructuoso, es tan evidente como infructuoso, no pasará, eso no se puede apagar. En fin, nada, compañeros, no se puede hablar de política hoy, además, no pienso hablar de política. Cierto, vos nos podés hablar porque votaste acá en Capital, yo soy de la provincia, yo puedo hablar. Yo estoy esperando hablar de fútbol, mejor hablemos de fútbol, Juan. Juan, te agradecemos mucho esta entrevista, la verdad que la deseábamos, la esperábamos, la queríamos, porque es como compartir entre hermanos, ¿no? Un triunfo de los viejos. Totalmente. Y cargar las pilas, además hace bien, juntarnos. Como Así siempre. Es, sí señor. Siempre hace bien juntarse, ¿no es cierto? Sí señor. Abrazo, sí, Juan. Señor. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Y vamos todavía. Vamos todavía, viva Perón. Vamos todavía. Viva Perón. Acá somos todos peruca, Juan. Juan Sasturain en la mañana de tarde de Juan Domingo.